Hola a todos, muy buenos días. Gracias por participar en una nueva sesión de Cybersecurity Talks con DigiWare. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de los retos de la operación de ciberseguridad en la banca. Claramente el sector financiero es uno de los sectores que es más atacados, digamos, es un blanco objetivo de los adversarios criminales en temas de ciberseguridad, y por eso hemos querido abrir este espacio, este foro, para ilustrar sobre recomendaciones y cómo está manejando este reto hoy en día bancos líderes en la región y SOCs en la operación. Para este panel, digamos, nos está acompañando Karen Matallana, Juan Felipe Amado y Luis Roncancio. Me gustaría que cada uno se presentara, iniciando por las damas, por supuesto. Karen, gracias, bienvenida. John. Gracias. Muy buenos días con todos, compañeros panelistas y todas las personas que ahora nos brindan un espacio desde sus casas o centros de trabajo para poderles compartir nuestras experiencias, conocimiento. Quien les habla es Karen Matallana, líder del C-Series CyberSOC. Represento actualmente al Banco de Crédito del Perú, que para dicha mía, aparte de tener un excelente clima laboral, pues me ha dado la oportunidad de crecer y aprender en este maravilloso mundo de la seguridad. Entonces, tengo más de 9 años de experiencia, tengo experiencia en la gestión de incidentes de seguridad, especialista en seguridad y, gestión de riesgos también y gobierno de seguridad. Entonces, hoy lo que esperamos es poder darles todas las pautas, experiencias, anécdotas para que les sirva en su día a día, en su trabajo. Gracias. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Felipe, bienvenido. Hola a todos, gracias John, buenos días. Buenos días también a todos los participantes y los panelistas. Supongo que les parecerá raro que Chile y alguien con acento colombiano. Llevo ya varios años en Chile, llegué por temas laborales a Chile y estoy ahora en el Banco de Chile. Mi cargo actualmente es subgerente encargado del SOC. También cuento con 15 años de experiencia trabajando en Chile, obviamente en Colombia, y tuve varios proyectos en varios lados. He estado en Perú, he estado en algunos sectores de Estados Unidos, en algunos países de Centroamérica, pero mi experiencia más fuerte fue siempre en temas de ciberdefensa a través de plataformas, pero pasé como que por diferentes ámbitos, también temas comerciales, temas estratégicos, también pasé por temas temas de defensa y ataque, por decirlo de alguna manera. Entonces, llegué al Banco de Chile para aportar todo este conocimiento desde una vista más estratégica y de gobierno, y intentando subir los estándares de seguridad que tiene no solamente el banco, sino la industria local, porque ha habido una revolución importante, no solamente con el tema del COVID, sino como mencionaba John, con todas las nuevas técnicas y todos los nuevos métodos que utilizan los atacantes para intentar vulnerar todas las organizaciones, porque en realidad no hay distinción, atacan todas las organizaciones. Bienvenido, Juan Felipe, va a ser muy interesante esta charla. Luis. Buen día con todos y muchas gracias por el espacio que se nos brinda. Un gusto estar con mis compañeros panelistas, compartir esa experiencia y ese conocimiento que sin duda alguna cada uno de ustedes y por supuesto nosotros podemos llegar a compartir con la audiencia. Yo soy Luis Roncancio, soy el Chief Technology Officer de DigiWare. Actualmente estoy liderando el equipo del Centro de Operaciones de Seguridad, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad y algunos componentes asociados directamente a la gestión de plataformas de seguridad dentro del mismo Centro de Operaciones de Seguridad. Claramente, y como lo expresaban anteriormente, lo que pretendemos dentro de esta sesión es poderles mostrar a ustedes esos beneficios que de cierta manera cualquier organización, acorde a esa experiencia que tiene hoy día, puede brindarles a ustedes y por supuesto orientar un poco mejor cualquier decisión que ustedes quisieran llegar a tomar. Parte de mi experiencia, ya llevo en el mercado de la ciberseguridad aproximadamente unos 10 años. He pasado, creo, por la mayoría de los roles que podamos llegar a tener dentro de una organización. He estado desde el punto de vista de preventa, he pasado por el punto de vista comercial y, por supuesto, he liderado equipos
de centros de operaciones de seguridad, lo cual hoy día me permite estar en DigiWare, por supuesto, y liderar este equipo multidisciplinario. Excelente. Bueno, muchas gracias a los panelistas por el espacio que nos dan y vamos a tener una charla enriquecida. Pero bueno, obviamente el reto que tenemos hoy en día es real y cada vez más delicado, ¿cierto? Las estadísticas no mienten. El costo de la ciberseguridad o el cibercrimen ya va en 6 trillones de dólares, que puede ser casi que uno de los drivers económicos mundiales en cualquier área. Y eso ha generado mucho interés de grupos adversarios en conformarse y en agrumearse y en atacar coordinadamente ciertos objetivos. Es como el Mitre ha categorizado un listado de organizaciones criminales basadas en su comportamiento, y ya es famoso el modelo de Mitre de técnicas de penetración por tipo de atacante que estamos viendo. Pero los atacantes no están simplemente entrando a las organizaciones y robando. Los atacantes, de hecho, antes de que hagan un ransomware, que es lo típico, por lo que es más visible, digamos, el fenómeno de ciberseguridad hoy en día, entran a la organización y se pasan literalmente meses dentro de la organización. ¿Por qué? Porque están buscando información confidencial, están buscando información valiosa que puedan traficar, vender o que les permita monetizar ese ingreso. Ya cuando agotan esas medidas es que generan los ransomware para tratar de conseguir un dinero adicional, digamos, por el secuestro de datos e información. Lamentablemente el fenómeno está, digamos, ampliamente extendido. Cada 14 segundos en promedio una compañía se ve afectada, digamos, por un fenómeno de estos, y ya hemos escuchado recientemente casos de industrias que están afectando a la población. Uno de los oleoductos más importantes de Estados Unidos, como el Colonial, fue afectado y generó un incremento de precios en la gasolina y todos sus derivados durante casi una semana en el este de los Estados Unidos. Están ocurriendo muchísimos casos y no están atacando directamente también las compañías, ya están atacando a través de terceros a las organizaciones. El caso de SolarWinds es un ejemplo muy interesante de cómo a través de un tercero confiable, que es un proveedor, pueden penetrar las organizaciones. Entonces, el reto que hoy en día tienen las organizaciones no solamente es proteger su infraestructura y estar monitoreando continuamente, sino también saber con quién trabajo, cuál es el tercero con el que permito el acceso a mi organización, y controlar también la seguridad del tercero. Por supuesto, no sobra decir que el tema de los celulares, el tema de los móviles, el tema del trabajo remoto complejizan el reto y perdemos totalmente las fronteras de control como lo era tradicional antes de la pandemia. Y hoy en día tenemos pues un ecosistema sumado al cloud, donde hay muchas aplicaciones también desplegadas que pues hacen aún más retador el tema de protección. Así que los admiro a ustedes por este reto que tienen de poder proteger sus organizaciones. Y definitivamente, cuando nosotros miramos qué es lo que está pasando en ciberseguridad, pues antes lo que veíamos eran equipos de trabajo en ciberseguridad que crecían y crecían y crecían en número, y que lamentablemente, a pesar de seguir creciendo en número dentro de las organizaciones, no lograban controlar totalmente las amenazas que se presentaban. ¿Y por qué razón eso? Porque cada vez tenemos más herramientas tecnológicas, más aplicativos, y tenemos también más vulnerabilidades que han venido apareciendo. Y en los centros de operación, cuando llegaban una cantidad de alarmas para atender, también llegaban, si no eran millones, centenares de miles o decenas de miles, y con algunos procesos como unas correlaciones básicas se lograban simplificar, pero igual había muchas alarmas que atender. Es por eso que nosotros, digamos, estamos impulsando, se ha venido impulsando el concepto de MDR o de Managed Detection y sobre todo Response, pero automatizada, buscando que se cierre esa brecha
digamos, en cuanto a la detección. Y eso nos lleva, digamos, a la primera pregunta para nuestros panelistas, y es, ¿cómo han visto, digamos, o qué tan complejo se ha vuelto esa operación de manejo de incidentes de ciberseguridad durante el COVID, ¿cierto? ¿Y cuáles son mejores prácticas que han encontrado para gestionar, digamos, esos incidentes que realmente, digamos, merecen ser analizados? Entonces, iniciamos por Karen. ¿Qué opinas sobre este reto? Sí, en realidad fue todo un reto. En el Perú y en los países aledaños, bueno, la pandemia COVID-19 no solamente afectó al punto o al sector sanitario, sino también nos impactó de manera económica y también política, en el Perú sobre todo. Entonces, estuvimos pues en un impacto realmente grande, y bueno, y lamentablemente no solo la delincuencia era física, incrementó la cibernética. Entonces era un reto y fue muy complejo cambiar también de la manera de trabajo a remoto, ¿no? Teníamos ya un perímetro definido, físico, y bueno, fue un 16 de marzo, lo tengo bastante claro, que tuvimos que asegurar los perfiles, las conexiones home office de todos los colaboradores, e inclusive a nosotros como seguridad. Tener una doble conexión para poder ver si es que por A o B cayera uno, tendríamos accesos aún a monitorear por otro canal. Entonces, se trataba también de condicionar un espacio en tu casa, porque no era solo ir y prender la laptop y quedarte, sino tenías que tener una cierta comodidad física también para poder trabajar tranquilo y no tengas problemas después de estrés o de articulaciones, ¿no? Entonces, también es la convivencia y ordenarte con tu familia, porque, bueno, es complejo, ¿no? Que no se crucen ruidos. También nos llevó a utilizar mucho más los canales o los productos de conexión remota, ¿no? Reuniones online. Entonces, bueno, y ya supongo que todos han pasado en los primeros meses pues almorzando mientras que trabajabas, entonces sí fue un cambio complejo realmente. Dicho esto, bueno, que tampoco también nos preocupaba como seguridad, y quiero agruparlo en dos puntos: la prevención y el manejo del incidente o de los incidentes. Entonces, en la parte de prevención, siempre ya estábamos con una creciente en capacity en BCP. En realidad se tomó mucha más conciencia en la pandemia, pero ya teníamos todo un camino formado, y bueno, teníamos el monitoreo 24/7, siempre lo llevamos también a un tema remoto, aseguramos todo lo que teníamos que asegurar, y bueno, teníamos dailies también siempre diarios, ¿no? Y bueno, ya adicional a eso, bueno, se aceleraron proyectos de implementación, las renovaciones de tecnologías de seguridad, también retroalimentamos y fortalecimos nuestros procedimientos, planes, protocolos ante incidentes de seguridad, que realmente esto nos ha servido mucho. También se impulsó, y esto es un buen punto, los escenarios simulados. ¿Qué hacer en un escenario de malware, en un escenario de ataque de red, entre otros? Entonces, tuvimos muchos de esos training. Asimismo, y acá quisiera detenerme, es que hablé de procedimientos, hablé de tecnología, pero acá lo que más valía era la parte de las personas. BCP tiene un equipo de seguridad realmente valorable y con un potencial enorme. Entonces, sí fue de la mano no solamente aquí de seguridad, fue de todo TI y de todo el banco. ¿Por qué? Porque la concientización también se impulsó y tuvo buenos frutos, porque sabemos que el eslabón mucho que más pega, mejor dicho, era el usuario final, ¿no? ¿Qué correos recibía, si es que pasaban o no, si caían o no? Entonces era mucho tema de concientización y pruebas de concientización a través lo que es más resaltante en Latinoamérica es el phishing. Entonces, eso es lo que pudimos también ver.
otros puntos adicionales es que nos preocupaba el parchado desde el Internet. Entonces, en tiempo récord logramos con todo TI hacer y ejecutar, implementar ya el parchado desde el Internet. Y bueno, esto es lo que potenció también nuestros resultados, porque no teníamos un claro camino planificado para el 2020, pero aún así con todo ese tema de la pandemia logramos terminarlo, cumplirlo e implementar muchas más cosas. Estaban en un mediano a largo plazo, pero que lo pudimos potenciar, ¿no? Entonces, ahora, también nos preocupaba el tema del manejo de incidentes. Entonces, era prever que la parte de la contención y la erradicación se realice en el menor tiempo posible de acuerdo a la categoría de incidentes. Y eso también es un buen punto porque cada empresa es diferente. Tienes una cantidad de personas diferentes, ¿no? Un sector diferente, se mueve diferente. Entonces, el libro te podría decir una cosa, pero lo tienes que llevar a la realidad de tu empresa. Entonces, ¿qué cosas implementas? ¿Con qué tiempos te mides? Porque siempre tienes que medirte si estás o manejas el incidente de fuga en tantas horas o si es un malware en menos de una hora. Entonces, esos tiempos también son bastante importantes medirlos. Y bueno, también salió mucho el tema de qué hacemos si pasa lo que es un ransomware, porque en Latinoamérica sucedía y bueno, en realidad era el día a día los intentos de ataques, pero ¿qué sucedía si es que te pasaba y no tenías la parte de backups, no tenías la parte de recuperación? ¿Cómo recuperabas? Entonces, eso también era una concientización al interno y se trabajó al respecto. Y es una buena anécdota para que puedan tomarla en cuenta. Y bueno, y sobre todo las lecciones aprendidas también. Después de que surge un incidente, lo manejas, respondes, contienes, porque es lo primero que tienes que hacer. Tienes que pensar en qué hicimos bien y en qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, esto es un poco las lecciones aprendidas que en conjunto lo tenemos que hacer de los implicados dentro del incidente. Y bueno, eso es en breve lo que puedo darles a conocer de mi experiencia. Muy interesante, Karen, realmente retador. Me llama mucho la atención el tema de poder manejar indicadores o SLAs de medición de cierto tipo de ataques para proyectar respuestas. Eso ayuda pues, indudablemente a mejorar la proactividad en el manejo de incidentes. Sí, y un punto adicional para terminar es que, así como les decía que el eslabón de repente era los usuarios, fíjense mucho en lo que es la gestión de proveedores. ¿Con quiénes tenemos conexión? ¿Qué tipo de conexión tenemos? ¿Qué información les brindamos y cómo se las brindamos? Entonces, eso también era un punto a potenciar. Fantástico, Karen, mil gracias. Juan Felipe, la misma pregunta desde la perspectiva del reto que tienes hoy en la operación. Bueno, no sé si les pasó a varios, por lo menos a mí me pasó, y es que me sentí muy identificado con muchas cosas de las que dijo Karen. Efectivamente nos pasa casi que idéntico y seguramente a muchas organizaciones les pasó muy similar. Y es ese tema de la pandemia versus cómo esté el estado político de cada región, siempre influye muchísimo, uno creería que no tanto, pero influye muchísimo en las organizaciones. Y bueno, rescato varios puntos de los que mencionó Karen. Efectivamente, lo que encontramos que es la mayor debilidad que teníamos eran los proveedores. Teníamos como, por llamarlo de alguna manera, algún grado de confianza con ellos y los controles que teníamos hacia ellos eran no tan estrictos, eran muy abiertos y tuvimos un par de incidentes efectivamente a través de proveedores y eso nos llevó a volcarnos a ser más estrictos con ellos y a exigir prácticamente un protocolo de revisión de seguridad de los proveedores, donde decir, mira, te corto
momentáneamente la comunicación, quiero evaluar estos puntos de seguridad contigo y si están check, volvemos a habilitar la conexión, agregando igual controles adicionales, como para rescatar algo de lo que decía Karen, pero efectivamente fue un cambio brusco. No estaba preparado el Banco de Chile para el tema de la pandemia, mandar a todos o casi que el 90% de sus empleados a trabajar a casa era un tema de no habían suficientes equipos de cómputo, la mayoría utilizaban equipos de escritorio y poder proveer este tipo de cosas a nivel logístico es complejo y luego de ello proveerle una comunicación segura. O sea, fueron retos bastante importantes, pero a lo que voy con esto es que todo esto empieza a abrir brechas. Entonces el negocio prioriza que se pueda seguir operando. Entonces tienes que correr a habilitar conexiones, habilitar servicios, habilitar permisos y vas dejando de lado el tema de seguridad. Entonces eso como que nos costó. El banco corrió a habilitar todo ese tipo de cosas y luego de que estaba habilitado, dijo, ahora miremos la seguridad y nos dimos cuenta que habíamos abierto así la puerta completamente y luego volverla a cerrar fue complejo. Y aparte de eso, también lo que mencionaba Karen es que efectivamente ya los clientes van a reducir su ida o bueno, su visita a las sucursales, al banco físicamente. Entonces impulsa fuertemente un cambio tecnológico que es llevar sus servicios prácticamente a la nube en su mayoría y eso es un movimiento muy fuerte. Empezamos a ver temas de protección, de virtualización en nube, de servicios en la nube, de plataformas en la nube, y cómo protegerlos, porque efectivamente siempre estuvimos hablando los que trabajamos en ciberseguridad de que el contorno o el perímetro en cualquier momento se iba a expandir, ¿cierto? Y hablábamos de que no, pongamos estas soluciones, pero de un momento a otro fue un boom y todo se movió a la nube y gobernarlo y sobre todo protegerlo, como decía Karen, es bien complejo. Entonces nosotros tuvimos que trabajar mucho, no sé si a algunos de los que están aquí les pasó, pero tuvimos que trabajar mucho en desarrollar herramientas propias, hablar un poco de buscar tendencias, de los indicadores, como mencionaba John, enfocarnos mucho en eso, porque ya no podemos depender de los sensores individuales, porque es imposible manejar tantas alertas de manera humana. Entonces teníamos que programar ciertas cosas, orquestar otras, automatizar otras, pero sobre todo fijarnos en los indicadores. Para mí fue clave. Los indicadores nos pueden mostrar una tendencia. Cuando se empiecen a activar ciertas alertas, ciertas alarmas y en ciertas secuencias, podríamos de alguna manera prever que podría pasar algunas cosas. Entonces eso es clave. Por ejemplo, éramos capaces de detectar que si se estaban abriendo ciertas comunicaciones desde los usuarios del banco desde sus casas, pero de manera, como decirlo, de avalancha, como una inundación, podríamos prever que podía caerse un canal y eso generarnos inocentemente una denegación de servicio porque fue provocada por nosotros mismos, precisamente por no enfocarnos en temas de calidad de servicio, de restringir accesos, de filtrar a quién debe ir a qué, porque parte de lo que les mencionaba es que cuando habilitamos la VPN, el problema es saber qué usuario iba a qué destino. Entonces, en principio, para poder priorizar el negocio, se abrió VPN con permisos hacia casi que cualquier destino. Y después nos dimos cuenta que eso nos estaba afectando a nivel de performance, pero también a nivel de seguridad. Entonces, después restringir eso es bien complejo. Entonces, es como un ejemplo para que vean como el tema del boom de pasar de un lado al otro siempre nos puede afectar, sobre todo a nivel de ciberseguridad. Eso, creo que eso es parte de lo que tengo por comentarles yo. Excelente, Juan Felipe. Pues indudablemente un reto y sobre todo la velocidad para afrontar el reto y responder, digamos. Sí. Pero interesante el concepto de habilitar servicios y luego tratar de cerrar. Por supuesto hay un riesgo, pero el riesgo más grande para el negocio es que el mismo negocio no opere, ¿no es cierto? Y creo que partiendo de ahí, de ese sentido de negocio y cómo la ciberseguridad luego ayuda, o el equipo de seguridad ayuda a que el negocio se habilite con controles, pues es el gran reto. Bueno, pasamos a Luis un poco desde la perspectiva de proveedor de múltiples entidades financieras. ¿Cómo fue ese reto pues con este COVID y múltiples clientes y mantener pues ese reto de continuidad de la operación? Claro que sí. Bueno, sin duda alguna, al ser centro de operaciones de
ciberseguridad, nosotros siempre estamos alertas frente a cualquier posible amenaza de un incidente de seguridad o un posible evento que puedan llegar a tener nuestros clientes. Y claramente siempre la parte de planeación y dentro de ese ciclo de vida de la gestión y atención de un incidente de seguridad, nosotros estuvimos latentes, presentes y preparados para atender cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar. Sin duda, afrontamos un reto bastante complejo precisamente porque las organizaciones y especialmente las áreas de ciberseguridad en lo que ya corrimos del 2020 y lo que vamos ya en la mitad del 2021 ha estado marcado por dos grandes factores. El primero, sin duda alguna, es el incremento habitual de la introducción de malware en las organizaciones, cada vez más sofisticados, con un mayor porcentaje de asertividad y sin duda alguna ya no discriminan por plataformas. El malware, sin duda alguna, cada vez se está enfocando en plataformas poco habituales, poco comunes y que de cierta manera pueden afectar muy rápidamente. Y el segundo aspecto claramente se debe a las consecuencias que la pandemia nos ha traído, que nos ha traído el tema de COVID. Por un lado, el aumento del teletrabajo, el estudio desde las casas ha hecho que desplacemos a millones de usuarios o colaboradores a redes desde sus casas que por defecto son inseguras. Normalmente estaban protegidos bajo nuestro perímetro o bajo el perímetro de cada una de las organizaciones y al romper ese criterio de que el perímetro es parte de la organización y volcarlo más a convertirse directamente en que el acceso de cada uno de los usuarios, colaboradores, esté desde un entorno totalmente diferente, totalmente remoto, ha hecho que estas áreas, específicamente las de ciberseguridad, se volquen a estar latentes hacia cualquier posible evento sospechoso que se pueda llegar a presentar. Claramente, lo que pretende cualquier organización es proteger su información, que al fin y al cabo es valiosa y contiene ciertos secretos o top secret que no pueden ser expuestos y que cada uno de los colaboradores tiene acceso a determinado tipo de información y eso es lo que pretenden todas las organizaciones. Entonces, como centro de operaciones de seguridad, el estar frente a un foco de infección, bien sea por temas de malware, bien sea por temas de campaña, ataques tipo BEG que ha generado el tema de la pandemia del COVID-19, pues claramente nos pone en un proceso de planeación constante, de adecuación constante y, por supuesto, cumplir ese ciclo de detección, análisis de manera constante. Es decir, surgir esas 6 fases, esos 6 pasos de criterios de respuesta a incidentes de seguridad, preparación, detección y análisis, contención y erradicación y, por supuesto, algo que mencionaba Karen, la parte del post-incidente. Si en dado caso se llegase a presentar algún evento sospechoso con alguno de nuestros clientes, tener esa posibilidad de sentarnos, determinar qué fue lo que sucedió, cómo fue que sucedió y apoyarlos en esas lecciones aprendidas para que de cierta manera no se vuelva a repetir. Entonces, ha sido un reto sin duda alguna para los centros de operaciones de seguridad esta pandemia que nos ha llevado realmente a estar en tiempos de alerta. Nosotros tenemos unos mecanismos al interno del centro de operaciones que nos permiten incrementar las alertas dependiendo de los entornos en los cuales nos desenvolvemos, muy similares a lo que se conoce en el DEFCON. Nosotros lo conocemos como CyberCom. Y con este CyberCom es que básicamente nosotros ya estamos en un mecanismo de alerta que nos permite de cierta manera estar siempre atentos frente a cualquier evento anómalo que se pueda llegar a presentar dentro de las organizaciones. Parte de esas principales mejores prácticas que nosotros hemos visto y como centro de operaciones hemos incorporado, pues comparto lo que tanto Karen como Juan mencionan frente al acceso a las VPNs y el control de los proveedores. Nosotros, al ser un centro de operaciones de seguridad, tener una operación 7x24, pues nuestra operación no puede parar. Entramos a trabajar en mecanismos híbridos. Esos mecanismos híbridos querían decir que teníamos personal trabajando desde el centro de operaciones de seguridad de manera física y personal desde lugares remotos que nos permitían acceder a la información. Sabemos y entendemos que el tener VPNs puede generar riesgos de seguridad desde el punto de vista de exfiltración de información, algunos mecanismos que puedan llegar a generar algunas falencias en cuanto a la comunicación y por eso establecemos o tenemos sistemas tipo IRW, Incident Response Workspace, que son estaciones de trabajo virtuales o escritorios virtuales que permiten a nuestros colaboradores y por supuesto parte de eso nosotros se lo hemos transferido a nuestros clientes en que se conecten a las organizaciones de manera segura sin el
el temor de que existan mecanismos de fuga de información y que mediante la comunicación que se establezca con cada uno de ellos exista una isolación, es decir, una dependencia completa a una estación de trabajo totalmente virtual en la cual no se va a poder generar ningún tipo de ataque y vas a tener acceso a toda la información corporativa desde la misma. Uno de los focos principales y parte de las mejores prácticas que tuvimos que poner en curso fue la gestión del conocimiento de nuestros colaboradores. Y esto, como lo mencionaban, pues claramente es para todas las organizaciones donde la gestión del conocimiento, el security awareness, desde el punto de vista de ciberseguridad, juega un papel fundamental, porque no es solamente capacitar a mis equipos de trabajo, a los funcionarios que podamos llegar a tener en buenas prácticas y recomendaciones de ciberseguridad, sino en el uso adecuado de las herramientas que las organizaciones hoy día disponen para, de cierta manera, hacer cumplir sus funciones diarias. Entonces, parte de esa gestión del conocimiento es lo que nosotros hemos venido implementando dentro de nuestras organizaciones. Y por supuesto, la parte de cierre de brechas de seguridad que cada vez se vuelve algo más complejo, nosotros hemos procurado empezar mecanismos de automatización que me permiten de cierta manera empezar a identificar alguna brecha de manera anticipada, a aplicar el ciclo de parcheo y, por supuesto, verificar que el parche que yo haya aplicado haya sido ejecutado de manera exitosa para ahora sí, de esta manera, cerrar completamente una posible brecha de seguridad. Entonces, esas han sido parte de las mejores prácticas que nosotros hemos incorporado dentro del Centro de Operaciones de Seguridad y que a su vez hemos llevado a nuestros clientes como recomendaciones para que sean ejecutadas. Excelente, Luis, mil gracias. Definitivamente un reto complicado y bueno, lo interesante es que la tecnología ha sido un habilitador. Yo creo que el tema del cloud nos ha ayudado mucho, ¿cierto? Herramientas como las que nos provee AWS, ¿cierto? Y poder activar, digamos, servicios tan rápidos en un cloud han sido parte de la solución. Muy interesante. Bueno, he invitado por el chat, estamos invitando a nuestros asistentes a que nos compartan sus inquietudes, preguntas para los panelistas. Vamos a hacer una sesión de Q&A ahora al final de la sesión, pues, teniendo algunas de esas preguntas. Entonces les agradecemos mucho su participación, que enriquece por supuesto el debate que estamos trabajando. Bueno, diciendo esto, digamos, las organizaciones con su SOC, digamos, tienen unos retos bien importantes. Los SOC, por supuesto, que han venido evolucionando desde unos SOC un poquito más estáticos, donde tradicionalmente pues, se ubicaba un equipo de operadores o analistas, recibían unas alarmas basadas en unos correlacionadores, y con base en eso se generaban algunas respuestas y se generaban o se disparaban ciertos incidentes, ¿cierto? El tema de esto es que esto era un modelo muy general, digamos, y incurríamos en varias cosas que son importantes tener en cuenta. Uno, pues obviamente los correlacionadores hoy en día pues tienen una capacidad más básica y está basada en unas reglas estáticas, lo cual genera una cantidad de alarmas que no necesariamente son incidentes reales. Hay muchos falsos positivos y el tiempo que genera una organización o este equipo de analistas en tomar esos falsos positivos y mirar si son incidentes o no, pues son bastante desgastantes para la organización, ¿cierto? Entonces, esta aproximación ha venido cambiando, donde se está buscando un poco más el tema de herramientas más automatizadas como el Machine Learning, que ayuden a identificar y a entender un poco más los comportamientos dentro de la organización, el comportamiento de los usuarios y poder dar o poder filtrar aún más esas alarmas que vienen apareciendo, reduciendo las tasas pues, de falsos positivos, ¿cierto? El SOC antes, pues digamos, el SOC tradicional está concentrada como un área independiente, como que está monitoreando a los demás, donde los usuarios y los administradores de las plataformas no son parte del ecosistema de seguridad, sino que son clientes, llamémoslo así.
Eso ha venido cambiando y donde precisamente con esa concientización que mencionan nuestros panelistas estamos involucrando también esos administradores, esos operadores de tecnología para que sean parte de seguridad. Lo otro que ha sido muy interesante en la evolución es en el tema de aplicaciones y particularmente en el desarrollo, ¿cierto? Ya hay modelos mucho más desarrollados como el de los DevSecOps, ¿cierto? Para hacer desarrollo integrado a las aplicaciones y donde no pase por un proceso como en el pasado, pues que era el desarrollo de una aplicación y luego pasaba a un ambiente de desarrollo, o en el ambiente de desarrollo y pasaba unas pruebas y luego volvía y se hacían los ajustes y ahí sí salía a producción, porque hoy en día, digamos, una organización tiene que sacar un app de un día para otro, tiene que sacar una promoción y genera un aplicativo y no puede esperar todo ese proceso que en el pasado duraba fácilmente semanas o meses y tiene que ser un proceso ahora de días o de horas incluso. Entonces la seguridad se vuelve una función integrada, digamos, dentro de todas las plataformas también. Entonces, esto ha hecho que eso que llamamos nosotros el Legacy SOC también vaya ido evolucionando, como decíamos, con la necesidad de estar monitoreando aplicaciones que ya también no están en la organización, sino que, por ejemplo, un CRM está en línea o muchos aplicativos como, por ejemplo, Office 365 están en clouds, pues estar en un modelo híbrido donde pues el SOC tiene que entrar a ese reto también de monitorear las aplicaciones que están en el cloud y, ¿por qué no?, que el mismo SOC esté en el cloud en parte, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos modelos híbridos. De hecho, en DigiWare tenemos un modelo así, que es un modelo híbrido de SOC entre un modelo tradicional, digamos, de operación y personas con escritorios remotos e infraestructura pues en la nube, por supuesto. ¿Y esto a dónde va a terminar? Digamos, se espera que en el futuro, precisamente con los APIs que se han venido desarrollando de integración en aplicaciones, pues algunas características de seguridad como autenticación, características como cifrado, auditoría, entre otras, se puedan inyectar vía APIs a las aplicaciones core del negocio, para que no sean unas capas, digamos, de productos de seguridad que estén rodeando estos elementos, sino más bien características integradas dentro de la aplicación. Porque el gran reto que tenemos es el comportamiento de las aplicaciones. Cuando un tercero hace ese desarrollo y no tenemos ese control, solo tenemos dos mecanismos, o uno a través de los controles y estar monitoreando cómo se comportan esas aplicaciones, o dos, precisamente a través de una API, la integración directa al core de esas aplicaciones y poder estar, digamos, generando esas características de seguridad. El API va a ser un poco más el futuro porque va a permitir que un estándar de seguridad que define la organización efectivamente va a estar implementado a todos los niveles pues, o de los niveles superiores de la capa OSI, incluyendo las aplicaciones donde es que se genera la mayor cantidad de vulnerabilidades que hoy en día vemos, ¿cierto? Entonces va a ir viendo una evolución. Ahora, hay otras obviamente tecnologías que están entrando en juego, ¿cierto? El tema de inteligencia artificial o más bien más machine learning o el conocimiento cognitivo, digamos, el comportamiento basado en ese aprendizaje cognitivo para generar respuestas, es una de las tecnologías que hoy en día están ayudando a tratar de automatizar, digamos, una posible respuesta a un incidente, lo que es el Robot Process Automation, ¿cierto? Donde las máquinas, digamos, automatizan algunas labores humanas y hoy en día nos reducen esos tiempos de intercambio de información, o plataformas conversacionales donde con base en niveles de interacción utilizan un lenguaje que permite la evolución, o los Kubernetes, pues digamos en temas de contenedores, entre otras tecnologías. No me voy a poner aquí a listar las tecnologías que se están viendo, pero lo que sí habría que decir es, estas tecnologías nos ayudan en muchos procesos industriales y vale la pena analizar estas tecnologías desde la perspectiva de ciberseguridad, cómo las vemos, cómo las podemos estar aplicando. Y eso nos conduce precisamente a esa siguiente pregunta,
Acá hay unos ejemplos, pues, que simplemente para reducir, para compartir, perdón, donde vemos que a través de modelos de inteligencia artificial más machine learning, pues hay capacidad de detección en malware y la respuesta como tal, la automatización de ciertas respuestas a incidentes, o la detección de amenazas e integración con plataformas, digamos, para crear controles automatizados y que permitan la protección de la organización. Ya a nivel de RPAs, pues cosas que se están viendo son temas de, por ejemplo, la eliminación de usuarios no autorizados, o por ejemplo, cuando una persona se retira de la organización y se dispara un proceso automático que ya no requiere la intervención humana, pero que hace que los usuarios, esos usuarios que salen de la organización, pues desaparezcan ya de los sistemas, entre otros temas. Y a nivel de blockchain, por ejemplo, el intercambio seguro de información, lograr unos DNS mucho más seguros, que esa es una de las, pienso que ese es uno de los eslabones más fáciles de penetrar y vulnerar, y hemos visto organizaciones completas caer porque el DNS lo administra el telco, ¿cierto? El ISP, que le provee los canales de comunicación al banco, a la organización, y lo único que hacen es hackear el telco, cambian las tablas del DNS y de pronto ahora el www.banco.com o .co aparece en otra locación y se vuelve un tema bien complejo. Ese es uno de los grandes retos que tiene esta industria como tal. Entonces, como les decía, vamos a la siguiente pregunta, que es un poco de estas nuevas tecnologías que estamos viendo evolución, estas nuevas metodologías de intercambio de datos a nivel de su organización, ¿qué tan relevantes son hoy en día y o qué planes tienen para adaptarlas en una operación de ciberseguridad en el, pues digamos, mediano o largo plazo? Entonces, iniciamos esta vez por Juan Felipe. Por favor. Sí, gracias Andrés. Andrés, John. Bueno, en realidad es muy relevante algo de lo que les mencionaba, que estábamos intentando automatizar y ver cómo disminuir la carga a los analistas para que efectivamente hagan su proceso de análisis, valga la redundancia, porque no sé, creo que les pasa a muchos, a nosotros nos pasó que con todo este boom, la carga de los analistas se enfocaba en obtener la información, en hacer búsquedas, en correlacionar información, y la verdad ese no es su rol. Su rol es precisamente poner toda su experiencia y su sentido humano para llevar estas alertas a un buen destino. Entonces, yendo a eso, y estamos intentando precisamente intentar automatizar lo que más podemos, intentar utilizar plataformas y servicios de inteligencia artificial que nos ayuden a identificar amenazas, que nos ayuden a identificar brechas, incluso que nos ayuden a identificar dónde nos pueden hacer falta controles. Y entiendo que a todos ustedes, cuando se les habla de este tema, de pronto les entra la preocupación de, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo yo puedo ser experto en esto? Y efectivamente no se requiere que la organización sea experta, lo que tiene que precisamente es buscar sus aliados de ciberseguridad que lo puedan apoyar en ese tipo de decisiones. No se vayan con esta carga porque efectivamente esto los va a abrumar en cualquier momento. Es difícil que de un momento a otro te pidan, por ejemplo, la postura de la nube, el cloud posture es lo más complejo porque tienes distintas nubes, distintos servicios, distintas plataformas y tú dices, ¿cómo las controlo todas? Entonces ahí es clave tener una postura de la nube para que tú puedas gobernarlas y decir qué se hace y qué se permite y qué servicios, qué comunicación obtienes con ellas de manera centralizada y no enfrascarte en poder pelear una con una. También, como decía John, es importante el tema de las API. En realidad esto es a lo que va a llevar a que se comuniquen casi que todas las tecnologías. Incluso puede haber un orquestador para esto y que puedan hacer parte de lo que les mencioné al principio de las tareas que son repetitivas o son más de operativas
no cargárselas a la parte humana, que es la clave en este proceso, como mencionamos en algunos puntos, sino que todo este trabajo lo hagan las distintas tecnologías que han avanzado muchísimo. En realidad uno se sorprende de ver los resultados que obtienen en las plataformas. Y que conversen entre ellas y que a partir de allí se muestre un panel de opciones de qué tomar, que el analista pueda tomar alguna decisión sobre esto, o incluso se tome la acción inmediatamente para tareas que ya se conoce y se sabe y hay un playbook de respuesta y sabemos cómo operar y que son bastante conocidas, y podernos enfocar en precisamente lo que hoy en día es nuevo y que el atacante está con esa sed de variar, de buscar alternativas, de saltarse controles, de establecer bypass. Entonces, todo esto que mencionaba John nos permite enfocarnos en precisamente eso, en poder descubrir nuevas tareas, poder descubrir cómo los nuevos vectores de ataque, las técnicas, todo esto, poder poner foco en ello, que es lo clave hoy en día. Algo que mencionaba Karina también es que el phishing está afectando no solamente Latinoamérica, sino en realidad el mundo de manera muy fuerte. Los que trabajamos en el sector financiero sabemos que somos parte del gran foco de estos tipos de ataques. Intentan suplantar las entidades financieras, intentan robar las credenciales. Siempre tenemos que buscar la manera de establecer nuevos métodos para validar que el usuario final es el usuario final. Y la parte educacional también, intentar educar no solamente a los empleados, sino a los clientes de las organizaciones en cómo no, o cómo detectar un phishing, cómo no dejarse estafar, cómo estar pendiente de algunas cosas que antes dábamos por sentado, como por ejemplo que un remitente de un correo de solo hecho de leer el nombre ahí, Juan Amado, y es de Juan, y inmediatamente establecer la confianza y responder, no, hay que poner clave en eso, que revisen ciertos tips. Eso es muy importante en ese tipo de cosas. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque efectivamente, como menciona John, hay muchas tecnologías que permiten que a nivel de inteligencia artificial logre identificar ese tipo de amenazas y las filtre en su mayoría, y con eso a los analistas o los que están en la primera línea de detección y contención puedan enfocarse en lo que es nuevo, poder como perfilarlo y agregarlo a ese tipo de detecciones para que efectivamente el trabajo fuerte y más pesado lo hagan la tecnología y no tenga que ser la parte humana. Eso por mi parte. Excelente, Juan. Sí, definitivamente el trabajo cooperado con proveedores es clave, ¿no? Obviamente ninguna empresa, ni siquiera el gobierno americano que tiene tantos recursos, trabaja solo y busca proveedores de confianza para desarrollar el tema, y es que el conocimiento en ciberseguridad también está muy disperso. Entonces es importante escuchar otros puntos de vista para complementarlo. Esa alianza, creo que en esta industria en particular de proveedor y cliente es muy importante. Karen, la misma pregunta, ¿qué tan relevantes son estas tecnologías hoy en el BCP, en tu rol, y cómo esperas o las estás adaptando en la estrategia de seguridad, de ciberseguridad? Sí, en línea con lo que comentaban de los proveedores, ¿no? Y de hecho lo enlazo con la parte híbrida. Si bien es cierto, no solamente las entidades financieras puedan tener, y en realidad cualquier otro tipo de empresa, de cualquier otro sector, puedan tener solo proveedores, no sé, de operación, solamente netamente de TI, sino también desarrolladores, ¿no? Entonces tú tienes que ubicar qué cosa sí tienes en cloud y qué otras cosas se quedan en tu zona on-premise. Y nuevamente traigo a la mesa al tema del sector, ¿no? Como hay data sensible, data crítica, y tenemos que también cubrir las leyes y normativas de cada país, es que tienes que asegurar qué data y con qué controles de seguridad tú migras, ¿no? La información es bastante importante en ese esquema híbrido. Y con respecto a los proveedores, es darles un espacio netamente a que se conecten. ¿Por qué no una laptop, pongo un ejemplo, propia netamente del proveedor? Porque no es controlada por la empresa. Entonces, si tienen acceso directo o en una primera instancia, antes que de repente las empresas adquieran, no sé, un Citrix o un DAS, tenías ese esquema de la VPN, podían conectarse a tu red, ¿no? Entonces,
las amenazas evolucionaban, habían muchos más incidentes por proveedores, entonces lo que tenías que asegurar era hacerles un ambiente, crearles un ambiente netamente para que puedan trabajar con lo indispensable, con el perfil acotado a lo que ellos necesitan, de acuerdo a cada una de sus funciones de cada proveedor. Y bueno, una recomendación ahí también es que si no vas por esa vía, pues a un acuerdo y bríndeles sus propias herramientas, activos de infraestructura, ¿no? Como una laptop propia corporativa de cada empresa, para que puedas tú tener alcance a poder controlar. Ahora, con respecto a dónde vamos con lo que es la inteligencia artificial, bueno, enlazando también con la primera pregunta, es la correlación también de casos de uso de información, que en esto netamente lo podemos hablar como parte de un SIEM, ¿no? Y que a su vez esté conectado hacia la automatización, que nos puede ayudar con un SOAR, ¿no? Que nos pueda ayudar a la contención, que pueda no solamente en la parte del SIEM ayudarnos a la detección oportuna, sino también a la respuesta. Entonces, estas dos herramientas son bastante fundamentales para nosotros y bueno, para todo el sector financiero también. Y bueno, eso es lo que les podría comentar al respecto de vas por el esquema híbrido, sí, pero revisa bien qué cosas llevas a la nube y qué necesariamente se tiene que quedar. Y cómo vas a conectar con la nube, a través de qué. ¿Y cómo vas a monitorear la nube? Y ese es un buen punto, claro, porque tienes diferentes tipos de servicio, ¿no? Si tú, un SaaS, obviamente, tienes que asegurarte ya por un esquema de evaluación y contractual que el proveedor tenga todos los mecanismos, los controles y que también si es atacado y tiene conexión contigo, que la información sea rápida porque tienes que cortar la conexión de inmediato. Entonces, sí. Por supuesto, no, muchas gracias. Y esto con el agravante de las leyes de protección de datos que hay en cada uno de los países, donde normalmente hay proveedores que están manejando, por ejemplo, el tema de activación de tarjetas de crédito o están manejando la impresión, digamos, bueno, ya es cada vez menos, pero de extractos, entonces tienen la base de datos de los clientes y que normalmente son puntos débiles y si llega a filtrarse esa información, la responsabilidad no es de ese proveedor, es del banco. Entonces es un tema muy, muy delicado de ese manejo y por eso es tan importante el manejo de esos proveedores. También muchas gracias, Karen. Luis, desde la perspectiva de proveedor, ¿cómo es el tema de apropiación de estas tecnologías para el hoy y para el futuro en la operación? Claro que sí. Bueno, sin duda alguna, el uso de las tecnologías cada vez es más relevante dentro de ese proceso de transformación digital que todas las organizaciones hoy día se están volcando. Siempre se ha hablado de que la tríada perfecta es personas, procesos y tecnologías, pero pues el sector tecnológico, es decir, la tecnología per se, cada vez está jugando un papel más fundamental o específicamente está siendo más relevante dentro de esta toma de decisiones. ¿Y el por qué? Básicamente se debe a que algunas de estas tecnologías ya están desde el punto de vista de análisis de comportamiento, como es el caso de los SUBA. Hoy día se habla sobre algo que es SUBA, que es Security User Behavior Analytics, que incluye ya parte de la seguridad del usuario per se desde el punto de vista de la organización. Es decir, no solamente ve al usuario como una persona dentro de la organización que realiza determinada acción, sino que asocia directamente las funciones que tiene, el comportamiento que tienen día a día, el acceso a las aplicaciones para poder tomar alguna acción desde el punto de vista de seguridad, es decir, asociarle o quitarle puntos dentro de un scoring de riesgo. Entonces, para nosotros como Centro de Operaciones de Seguridad, sin duda alguna, la parte de tecnología juega un rol fundamental. Dentro del Centro de Operaciones de Seguridad, nosotros tenemos ya un desarrollo propio de automatización que denominamos Sandra y tenemos un desarrollo propio de Machine Learning que es Brainiac, que nos permite de cierta manera apalancar las decisiones que podamos llegar a tener dentro de cualquier organización. Estos dos activos, Sandra y Brainiac, siempre conviven y se intercomunican para generar
algo muy específico que es el deep learning. Entre ellos empiezan a generar interacción y determinan en qué momento se puede tomar o no una acción. Un ejemplo que es muy común dentro de lo que nosotros podemos llegar a hacer, suponiendo que estuviésemos en un entorno normal, es decir, que el tema de COVID no existiese en este momento o que llegásemos a superar el tema de COVID, nosotros tenemos mecanismos o modelos basados en machine learning que nos permiten tomar decisiones en tiempo real frente a un comportamiento habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente nuestros modelos nos permiten integrar los controles de acceso físicos con los controles de acceso lógicos. De esta manera podemos de cierta forma dar acceso de manera lógica a una estación de trabajo siempre y cuando se registre o se identifique que una persona ha pasado por un control de acceso. Les trato de hacer el símil de lo que queremos hacer. Si Luis Roncancio hoy día trata de acercarse a la organización Biware y no coloca su tarjeta o su RFID o su huella para acceder a las instalaciones de la oficina, realmente no existió un control de acceso válido que habilite el control de acceso a su estación de trabajo. Acá, Sandra y Bregnian empiezan a jugar un papel fundamental. ¿En qué sentido? En Bregnian empieza a analizar el comportamiento en el momento en que se registra el acceso lógico y de cierta manera manda una petición hacia Sandra para que Sandra habilite a nivel de Active Directory el usuario y pueda de cierta forma generar que esa persona, cuando se autentique frente a su estación de trabajo, tenga acceso a los registros o a los controles determinados. Si esta persona, por X o Y circunstancia, no tiene un acceso físico a las instalaciones de la organización, Bregnian lo reconoce como un usuario que no ha iniciado una sesión válida desde el punto de vista de control de acceso. Por ende, no manda ninguna petición a Sandra para que habilite el usuario. Puede ser que un atacante, ya estando dentro de la organización, un usuario normal que tenga acceso a las credenciales de esta persona, en este caso Luis Roncancio, quiera tratar de iniciar sesión con este perfil, o si ha sido víctima y se le ha robado sus credenciales y el delincuente trata de acceder con su usuario, al no reconocer ese acceso lógico a las instalaciones de la organización, generalmente se genera un incidente de seguridad y es un evento que claramente entra a hacer una investigación de manera prioritaria. Acá Sandra puede tomar múltiples acciones. Básicamente, como el usuario no está habilitado, pues lo que empieza a hacer Sandra es una interacción con diferentes controles para identificar cuál ha sido el comportamiento, es decir, hace una lectura de un EDR, un XDR sobre las estaciones de trabajo para identificar qué es lo que ese comportamiento dentro de la estación de trabajo días anteriores ha denotado para que quizás descartemos un evento sospechoso, un incidente de seguridad basado en la pérdida de credenciales. Y así sucesivamente se pueden empezar a incluir acciones que podamos llegar a tomar desde el punto de vista de la contención automática. Todo esto hoy día nosotros como centro de operaciones ya lo tenemos vigente. Adicional a ello, nosotros cuando presentamos un evento de seguridad basado en un usuario particular, identificamos que hay un usuario que está generando, basado en su EDR, un scoring de riesgo superior, siendo de 1 a 10, 10 lo más crítico, superior a 7 u 8, se genera un bloqueo preventivo del usuario a nivel de su controlador de dominio, generando de esta manera que si el incidente llegase a ser positivo y hay un robo de credenciales, por más que se tengan las credenciales activas, el usuario de cierta manera va a estar inhabilitado por un tiempo, mientras el proceso automático que podamos llegar a tener basado en Sandra hace el cambio de estas credenciales y lanza la petición hacia el usuario con las nuevas credenciales. Entonces, procuramos siempre velar porque el usuario final esté protegido de esa manera. No solamente eso lo vemos desde el punto de vista de machine learning y automatización, como es el caso de un SOAR. También podemos hacer interacción con lo que hoy día se conoce como el BMDR o los sistemas, la evolución de los análisis de vulnerabilidades per se, donde no solamente se hace la análisis, la detección de una brecha de seguridad, sino también se responde a esa misma brecha de seguridad. Entonces tenemos sistemas que me permiten hacer integración de un análisis de vulnerabilidades que me detecta brechas de seguridad versus un sistema tipo patch management, sistemas tipo EDR que me permiten generar la contención real sobre las estaciones de trabajo. De esta manera, si bien es cierto, no he culminado el ciclo de vida del parcheo de vulnerabilidades, me permite como organización contener rápidamente el evento mediante la utilización de sistemas tipo patch management para de manera virtual instalar ese parche, mientras como ciclo de vida como organización dentro del cierre de vulnerabilidades ejecuto la recomendación que se me ha entregado.
Acá nosotros utilizamos sistemas basados en Machine Learning que me permiten hacer esa toma de decisiones. Sin duda alguna, estamos también incursionando en ver cómo podemos incrementar esos modelos de Machine Learning que hoy día tenemos. La organización, nuestro centro de operaciones de seguridad vela día a día por crear nuevos modelos de Machine Learning que me permitan estar un poquito a la vanguardia en frente a la detección de esos posibles eventos de seguridad anómalos que se puedan llegar a presentar y cada vez bajar la cantidad de declaraciones que nuestros equipos de respuesta y atención de incidentes de seguridad en cada uno de nuestros clientes puede llegar a tener. Entonces, esos modelos de Machine Learning cada vez se están perfeccionando, cada vez se están adaptando, se están creando nuevos modelos que permiten disminuir la cantidad de alertamiento con base en posibles criterios seleccionados basados en esos modelos y que de cierta manera sí o sí van a requerir una interacción de los equipos de respuesta a incidente por parte del cliente de forma inmediata para responder frente a esos ataques. Entonces, sin duda, nosotros vemos muy relevante el uso de las tecnologías, Machine Learning, la parte de automatización o robotización que hoy día nosotros la tenemos. También nuestro sistema hoy día puede hacer la búsqueda ya basado en chatbots tipo WhatsApp, en este caso hacemos uso de WhatsApp, donde claramente nuestros colaboradores interactúan con los clientes con base en una solicitud que nos pueden hacer mediante este mecanismo. Sabemos y entendemos que de las 8 o 9 horas laborales, en algunos casos 24/7 horas, no podemos tener acceso al 100% a nuestras estaciones de trabajo, quizás a nuestros correos corporativos, y el enviar o crear una solicitud frente a un evento que se esté presentando sobre una investigación que quisiera hacer, pues no va a ser casi de forma inmediata. Entonces hemos habilitado canales de comunicación vía WhatsApp que permiten a los funcionarios de estas organizaciones hacernos una petición vía WhatsApp, vía chat, que de cierta manera nos lleva a realizar una investigación de manera urgente y crítica para entregar mayor detalle. Esto permite a nuestros funcionarios, por supuesto, estar investigando, revisando, monitoreando, analizando cualquier comportamiento anormal que uno de nuestros clientes nos haya solicitado. Gracias, Luis. No, muy interesante. Definitivamente, yo creo que el reto en el proveedor es a veces aún mayor porque la diversidad de tecnologías y controles de seguridad que tienen los clientes es importante y hay que poder mantener ese nivel, ¿no? No, con esta pregunta pues damos por finalizado el foro. Les agradecemos mucho a los panelistas su participación, al público que nos acompañó. Quedaron unas preguntas de Q&A que vamos a distribuirlas con nuestros panelistas para poderles cumplir la promesa de valor de contestárselas. Y bueno, esperamos que haya sido de su interés esta conversación. Creo que han sido comentarios muy interesantes y bueno, quedan lecciones aprendidas para poder implementar en las organizaciones. Que tengan un feliz día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Gracias. Bueno.